Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen, les habla Pedro Iniesta desde Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, esperando que se encuentren de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a platicar sobre las redes de extorsión y la relación que éstas guardan con la política, ¿no? Las redes de extorsión y la política como tal. Esto con el motivo de la detención el pasado 10 de diciembre en Durango de Edgar N., conocido como El Limones, quien fue detenido por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, ¿no? Limones es acusado de liderar una plaza allá en el norte del país para la organización de Los Cabrera, un presunto brazo operativo de la Malliza en la región, ¿no? Esta organización estaría operando en los estados de Durango, Coahuila, Chihuahua y Sonora al menos. Y supuestamente el Limones sería un jefe de plaza, no queda claro si a nivel local o a nivel regional, es decir, abarcaría todos estos estados. Sin embargo, algo que ha quedado claro es la controversia en torno a este sujeto conocido como el Limones y su presunta relación con Pedro Aces Barba, diputado federal de Morena. Esta noticia ha trascendido sobre todo porque este sujeto, el Limones, pues formaría parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, una organización ya obrera de hace muchos años que es conocida mayoritariamente como charra, como esquirola de los empresarios y los políticos, y que es presidida por Pedro Aces Barba, diputado federal por Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y ha trascendido precisamente porque pues Pedro Aces es una figura central dentro de la operación política y en la Cámara de Diputados. De hecho, recientemente él se atribuyó la operación política para la aprobación de la reforma de la jornada laboral de 40 horas que va a ser aplicada de manera gradual. Entonces, este sujeto, Pedro Aces Barba, líder sindical charro, pues presumió en sus redes sociales que gracias a él, hoy en día las familias pues van a poder disfrutar de más tiempo en sus casas, ya que pues van a trabajar menos horas a la semana. Más allá de las críticas que podamos tener a la aplicación de esta reforma, pues me parece que colocarse en el centro de algo tan importante como es la reforma a la jornada laboral, pues es sumamente importante para la política nacional. Además, pues se conoce, se sabe el vínculo que tiene Pedro Aces con Ricardo Monreal, este otro diputado federal por Morena, quien ha sido uno de los más importantes dentro de la Cuarta Transformación, a quien se le debe la operación en el Senado de la gran mayoría de las reformas del sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, quien fue incluso precandidato por el partido en el poder y finalmente pues quien ha sido señalado también por sus presuntos nexos con redes pues criminales, ¿no? Más bien señalado a nivel público, ¿no? No necesariamente es que haya una carpeta de investigación en su contra, sin embargo, pues se sabe, ¿no? Que el estado donde pues él prácticamente mantiene un feudo, que Zacatecas pues es uno de los más violentos del país, continuando con la extorsión y la extracción ilegal de recursos en una gran parte de la entidad, donde gobierna pues al final su familia, ¿no? Pedro Aces pues negó que existan vínculos de este sujeto, el Limones, con la CATEM, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Sin embargo, pues se le puede ver en muchas fotos, en muchos eventos, al ahora diputado con este sujeto, el Limones, ¿no? Además, en cada una de estas fotos, pues se puede ver a el Limones portando una playera oficial con el logo bordado de la CATEM, por lo cual va a ser muy difícil que pueda desprender su imagen pública de esta confederación. Pero vaya, ¿no? Se centra, este conflicto se centra directamente en la operación política que ocurre hoy en día en la Cuarta Transformación. Entonces vamos a ir desmenuzando el papel de la élite política en las distintas redes de extorsión a lo largo también de los años, porque yo estaba pensando, ¿qué son las redes extorsivas, ¿no? Para mí yo lo podría resumir en una palabra, que es la aplicación del uso de la violencia, la mayoría de las veces armada, en las
existentes cadenas de valor y formas de distribuir el capital y el poder en cada lugar en donde existen estas redes extorsivas. Es decir, es una forma en la cual grupos armados logran extraer recursos de cadenas productivas ya preexistentes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de cómo es que llegan la familia michoacana ahí en Michoacán a finales del sexenio de Vicente Fox y principios del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cómo explota ahí la extorsión precisamente en las cadenas productivas existentes, que es la producción agrícola con fines de exportación. Ahí es cuando se empieza a conocer el cobro de derecho de piso por parte de estos grupos extorsivos y se les cobra un derecho por cada kilo producido a los distintos productores de limón, aguacate e incluso hoy en día pues madereros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué es esto? Pues se monta una estructura de tipo extorsivo como los Zetas, como la familia michoacana, se montan a la forma en la que se reproduce el capital y se reproducen las formas sociales a nivel local. En este caso, pues ellos hacen el papel de intermediario ahora armado de las cadenas productivas para explotación de la tierra con fines de exportación, ¿no? Al final ellos pues toman ese papel de intermediario, nada más que ahora con armas, y cobran una cuota por cada uno de los kilos producidos allá en las tierras michoacanas. Hoy en día pues recientemente sabemos del asesinato de un líder limonero, por la misma razón, por denunciar estas extorsiones a los terratenientes de allá de Michoacán, a los grandes productores, exportadores de allá de Michoacán. Por lo que pues nos queda claro que este es un problema que prevalece hasta el día de hoy, por lo menos ahí en Michoacán y en otras regiones del país. De hecho, otra forma en la que podemos ver cómo se montan las estructuras criminales en las cadenas productivas preexistentes es lo que ocurre hoy en día en lugares como Chiapas, en lugares como Guerrero, donde supuestas células del cártel Jalisco Nueva Generación pues lo que llegan es a extraer recursos de la economía popular. ¿Cómo? Pues mediante la extorsión de los negocios de compraventa de los bienes cotidianos como el pollo, como las tortillas, ¿no? Entonces llegan ellos en lugares donde pues son lejanos, en lugares donde no hay gran flujo de capital, pero no quiere decir que no haya recursos, y lo que hacen es extorsionar a uno de los eslabones de estas cadenas de valor, ¿no? Que al final es el vendedor de tortillas o el vendedor de pollo, ¿no? Entonces ahí es donde estas organizaciones se montan en la economía popular local con la finalidad de seguir extrayendo valor de maneras violentas de la población común y corriente. Entonces me parece que ya esto pues debe quedar claro, ¿no? Porque una de las respuestas que dijo el diputado Pedro Aces es que alguien como El Limones no cabía en la confederación que él dirige, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos producen, ¿no? Él dijo algo así. Él dijo, las personas que extorsionan no caben en la CATEM. Una cosa así, palabras más, palabras menos, porque no caben en la gente que produce, ¿no? Entonces justamente yo me quedé pensando que de pronto se observa como muy separada la vida criminal de este sujeto, El Limones, y la forma en la que se reproduce el poder a nivel local, que es a través de organizaciones de este tipo, ¿no? Entonces, pues yo más bien creo que precisamente no hay nada más parecido a una red de extorsión que una organización sindical de tipo charro, como fue la CATEM, como es otras organizaciones, como la CTM, etcétera. ¿Por qué? Porque al final una organización charra, pues también es una forma, muchas veces violenta, de concentrar el capital y el poder en líderes charros que terminan fungiendo para los intereses de las grandes élites políticas y económicas, ¿no? Entonces al final, pues no es más que una forma de concentrar el valor en un determinado eslabón y que a veces pues también recurren a la violencia, ¿no? Recurren ellos tienen sus propios grupos de golpeadores, a veces también armados. En este caso, pues el Limones seguramente contaba con un grupo armado que facilitaba la extorsión, una extorsión que se extendía a muchos negocios, ¿no? Pues precisamente le decían El Limones por extorsionar a productores de limón, pero también extorsionaba a miembros de la CATEM, ¿no? Él cobraba mediante cuotas excesivas y mediante la violencia, pues
parecía que ya había recibido denuncias por parte de miembros de la CATEM, también había recibido denuncias por parte de las confederaciones de empresarios locales allí en la comarca lagunera, esta región que se encuentra entre Coahuila y Durango, que ya sabemos tiene un antecedente de organización por parte de los empresarios para denunciar la presencia de grupos extorsionadores, en particular de los Zetas, allá entre 2010 y 2012. Ellos tienen, de hecho se muestra, muchos de los especialistas en seguridad muestran este ejemplo de la comarca lagunera, de esta confederación de empresarios y locatarios que al final lograron que las autoridades operaran de manera coordinada y de manera distinta ahí en la comarca lagunera, sacando a los Zetas. Ellos son los mismos que están denunciando la presencia de gente como el Limones, y al final pues tienen un punto y tienen un sentido organizativo, a pesar de que podemos decirles fifi por ser empresarios, ¿no? Sin embargo, pues me queda claro que al menos en la comarca lagunera hay que escuchar a estos sectores, ya que llevan años organizados precisamente para denunciar las extorsiones en su contra por parte de agentes armados como los Zetas y hoy en día como este sujeto, el Limones. Ahora, observo necesario reflexionar más sobre esta relación que guardan las redes extorsivas con las élites políticas, ¿no? En este caso, pues se destapa esta relación entre el Limones con esta posible relación de Limones con Pedro Aces Barba, ya que formaba parte de la organización obrera que preside el diputado federal. Sin embargo, pues en realidad permanentemente hemos sabido de funcionarios públicos que protegen, que lavan dinero del narcotráfico a cambio pues de unas multimillonarias ganancias, ¿no? Y yo en realidad pienso que siempre la relación que el crimen organizado va a buscar con los funcionarios del Estado va a ser en dos sentidos. Por un lado, busca siempre protección política. ¿Qué es protección política? Pues tener vínculos con las élites políticas con la finalidad de que intervengan para que las corporaciones de la seguridad no los detengan y los jueces no los procesen, ¿no? Al final es la venta de impunidad, la protección política. Y por el otro lado, pues los mecanismos para lavar dinero, ya que además, a pesar de que cuentan con grandes medios armados, pues no necesariamente suelen contar con mecanismos para el lavado de grandes ganancias, de grandes divisas, ¿no? Por supuesto, pues los distintos grupos criminales han buscado formas de eludir esta necesidad del capital financiero, pero eso los ha llevado también a atomizarse a nivel local, como muchos de ustedes ya conocerán. Pero justamente pues hoy hay que pensar en cuál es la posible relación que existe entre alguien como el Limones y alguien como Pedro Aces Barba. Más allá de responsabilizar directamente o jurídicamente a Pedro Aces Barba, me parece que ese no es el papel de los analistas, que ese no sería el papel de un periodista, sino más bien ese es el papel de la Procuración de Justicia. En ese sentido, pues nosotros más bien deberíamos preguntarnos en por qué sería Pedro Aces Barba director de presidente de una confederación obrera el vínculo entre el crimen organizado y el Estado, ¿no? Yo creo que justo las relaciones que se guardan entre los grupos criminales de este tipo y los distintos funcionarios públicos, pues van cambiando de acuerdo a quién detenta el poder, a quién termina poseyendo la facultad de llegar al poder, ¿no? En el caso del origen de estas redes extorsivas, que es allá a finales del siglo XX con los Zetas en Tamaulipas, pues es evidente que se acercaron al gobernador precisamente porque era en ese entonces, digamos, a pesar de que hubo transición política en el 2000 con Vicente Fox y el PAN, el Partido Acción Nacional, pues a niveles locales, como es el caso de Coahuila, como es el caso de Tamaulipas, como es el caso de Veracruz y otros varios estados que vivieron la violencia en ese entonces, pues estos eran mayoritariamente gobernados por el PRI, por lo que el partido, la gente que tomaba las decisiones sobre quiénes eran los candidatos a municipios, sobre los distintos cargos públicos, sobre los cargos públicos en materia de seguridad, sobre todo, que son fiscales y secretarios de seguridad pública, al final, pues estos actores eran los que tenían la facultad de brindar esa protección política a los Zetas en ese entonces. En un principio, pues fue Tomás Yarrington Rubalcaba, y luego cuando se extendieron, por ejemplo, a Veracruz, pues fueron Fidel Herrera y posteriormente Javier Duarte. De hecho,
pues el papel de estos protectores políticos como Tomás Yarrington Rubalcaba, pues va más allá de ser su protector como gobernador, ¿no? Sino, pues de hecho, cuando Tomás Yarrington sale del gobierno del estado de Tamaulipas, pues termina siendo jefe regional del PRI, decidía los distintos cargos de gobernadores al PRI, y uno de esos cargos que decidió pues fue Fidel Herrera en Veracruz, donde también se extendieron los Zetas. Entonces me parece que no hemos terminado de deshebrar esas redes que existen en la política legal, en la política legítima, que al final justifican y legitiman y permiten la impunidad para estas grandes organizaciones del crimen organizado, ¿no? Y en este caso me parece que hoy en día pues se ha complejizado mucho, ¿no? En la cápsula en la cual hablé del fiscal Gertz Manero, del ex fiscal Gertz Manero, pues platiqué un poco sobre cómo se han complejizado las redes de complicidad a nivel local cuando las fiscalías se hacen autónomas, ¿no? En muchos estados como Jalisco, en muchos estados como Guanajuato, en muchos estados como Tamaulipas, pues los fiscales terminan siendo una especie de pequeños jefes feudales, pequeños reyesitos que manejan estados, en función de que pues ellos controlan la política criminal a nivel estatal. Y entonces vemos casos como es el caso del fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, quien fue nombrado por Aristóteles Sandoval, quien también ha sido señalado por grupos criminales, en el caso de Samarripa, por ejemplo, en Guanajuato, y el caso, pues hay varios casos de fiscales que actúan como pequeños señores feudales desde sus fiscalías locales y que terminan teniendo complicidad más bien ya no con los gobernadores, sino a ser autónomos con las élites locales que los nombran, que los sostienen en el cargo, que en este caso pues son los congresos a nivel local, ¿no? Entonces, me parece que justamente ese entramado se ha complejizado conforme este poder se ha redistribuido en las reformas y contrarreformas que han existido en los últimos años en materia de seguridad, ¿no? Entonces se ve como en realidad el poder político sí termina definiendo cómo es que van a operar las redes de protección, ¿no? Sin embargo, pues es muy fácil que los distintos actores en la administración pública mexicana pues cedan ante los grupos criminales porque por un lado tienden a ser demasiado ambiciosos y por el otro lado también tienden a ser demasiado cobardes. Entonces no es difícil pervertir a las élites políticas en función de que muchas ya han sido pervertidas de manera previa, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a gente como Pedro Aces o Monreal, ¿no? Quienes pues no metería mis manos al fuego por ninguno de ellos. Por último, me gustaría hacer una reflexión en torno a esta relación que ha existido permanentemente entre grupos criminales y ciertas élites políticas, ¿no? En este caso, pues me parece que sí existe una contradicción en torno a, por un lado, pues estas políticas de avanzada de la cuarta transformación, una política salarial y programas sociales que terminan siendo redistributivos al final, ¿no? Porque por eso han salido de la pobreza cerca de 13 millones de personas en estos 7 años, ¿no? Entonces me parece que sí existe un espíritu de avanzada en ese sentido, pero por el otro lado, pues la legitimidad de la cuarta transformación no solo se sostiene por sus programas sociales, sino también por esta forma clásica, por esta forma perversa de distribuir el poder como es las organizaciones charras y en ocasiones también a nivel local los grupos criminales, ¿no? Como es en el caso de probablemente gente como Pedro Aces y también pues, la gente que opera a nivel político local ahí en Durango, ¿no? Entonces me parece que es bien peligroso debido a que, por ejemplo, hubo un contingente en la marcha que se hizo la vez pasada por la Cuarta Transformación que pertenecía precisamente a la organización charra de Pedro Aces, la CATAM, ¿no? Parece que es importante, que es un buen momento para preguntarnos
si no vale la pena comenzar a confiar cada vez más en este ámbito programático de izquierda redistributivo que en las formas convencionales de utilizar el poder, ¿no? Eso es algo que yo creo que tanto en el partido como en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum conviene preguntarse. Me parece que que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch pues han sido bastante estratégicos en empezar a mover las cosas con este nombramiento de la fiscal Ernestina Godoy y demás. Me parece que han sido muy eficientes para empezar a movilizar las estructuras estatales para castigar a este tipo de personas. Tan es así que detienen a gente como Limones. Sin embargo, estos, vamos a decirlo abiertamente, estos líderes de plazas son en realidad sujetos desechables, ¿no? O sea, me parece que de un día para otro Pedro Ace simplemente dice: yo no lo conozco, y seguramente no va a meter las manos por él, en función de que si las mete pues se evidencia a nivel público, ¿no? Pues al final son desechables, y quienes los protegen son mucho más relevantes para la reproducción de estas redes extorsivas. Entonces me parece que algo que debe entrar en la estrategia de seguridad es esa pregunta: ¿qué tanto es equilibrado seguir dependiendo de este poder distribuido tan de manera desigual de las organizaciones charras, en ocasiones las organizaciones criminales a nivel local, y qué tanto no debemos ya empezar a separarnos, a desvincularnos de este tipo de élites, porque si no van a terminar por romper, por acabar con el proyecto de la Cuarta Transformación. La autocrítica pasa entonces no solo por estas formas convencionales de capitalizar la simpatía de la población con respecto a estos programas sociales o en respuesta a los programas sociales, sino por la legitimidad que descansa sobre estas formas extractivistas de ejercer el poder al final, que son tan vigentes a pesar del proceso de la Cuarta Transformación, a pesar de esta transición política que vivimos en 2018, que no hay que regatear. Al final nos da el horizonte ideológico al cual debe pertenecer este gobierno, que es este proyecto de avanzada que se encargaba de redistribuir el poder, o por el contrario va a seguir dependiendo de estas formas extorsivas. Y hay que recordar que hay un sujeto hoy en día que está recurriendo a la extorsión y al pillaje, a la piratería directamente para extraer recursos, que es el gobierno de Donald Trump, cuando recientemente pues incautó un barco petrolero venezolano, ¿no? Pues no, si hay alguien que se asemeje más a Donald Trump en la política mexicana, pues es precisamente este sector de extorsionadores, quienes a partir de la violencia pues extraen el valor de las cadenas productivas que consideramos legales o legítimas. Eso fue todo por hoy. Esto fue Macro y Micro. Yo soy Pedro Iniesta. Síganos en todas las redes sociales, tanto a Jesús Escobar como a mí, @Pedro Cosmonauta o Pedro el Cosmonauta. Dejen su comentario, yo con gusto los leo y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.